Muy queridos hermanos en Cristo, mi bendición para todos, especialmente para la Legión de María. Vamos a desarrollar el catecismo como todos los sábados. Estamos ya en la segunda parte del catecismo. Concretamente estamos viendo el bautismo. Empecemos con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos esta clase en las manos de la Virgen. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estamos estudiando el catecismo de la Iglesia Católica y ahora vamos a hablar de lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en los números 1246 al número 1284. ¿De qué nos hablan los números 1246 al 1284 del Catecismo de la Iglesia Católica? El Catecismo nos explica quién puede recibir el bautismo, quién puede bautizar, la necesidad del bautismo y la gracia del bautismo. Hoy vamos a ver estos 4 puntos. ¿Quién puede recibir el bautismo? ¿Quién puede bautizar? La necesidad del bautismo y la gracia del bautismo. ¿Quién puede recibir el bautismo? Toda persona humana que no está bautizada. Padrecito, a mí me bautizaron cuando tenía 1 mes. ¿Puedo recibir otra vez el bautismo? No. El bautismo se recibe una sola vez en la vida. ¿Quién puede recibir el bautismo? Toda persona humana que no está bautizada. Toda persona humana. No se puede bautizar gatos, perros, culebras, hámster. ¿Quién puede recibir el bautismo? Toda persona humana que no está bautizada. Por lo tanto, no se bautiza animales. Se bendice a los animalitos, pero no se bautiza animales. ¿Quién puede recibir el bautismo? Toda persona humana que no está bautizada. Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado, y solo él. Dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 864, y está esto citado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1246. Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado, y solo él. Por lo tanto, no se bautiza animales, y aquella persona humana ya bautizada no se vuelve a bautizar si el bautismo ha sido válido, es decir, si se le ha bautizado con la fórmula trinitaria. ¿Qué significa la fórmula trinitaria? Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el proceso que debe pasar un adulto que quiere recibir el bautismo? Cuando una persona es adulta, ya no es un niñito, no es una criaturita, tiene que pasar por el catecumenado. Repito, ¿qué proceso debe pasar un adulto que no está bautizado y por lo tanto que quiere recibir el bautismo? Está pidiendo el bautismo. Tiene que pasar por un proceso que se llama catecumenado. Y ahí se le prepara, se le enseña el catecismo, se le enseña las verdades de fe, se le enseña los sacramentos, se le enseña los mandamientos, se le enseña a orar, se le enseña a participar de la misa. Ese proceso se llama catecumenado. El catecumenado o formación de los catecúmenos
tiene por finalidad permitir a estos últimos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1248. Aquellos adultos no bautizados, que lamentablemente hoy en día no son pocos, tienen que ir a sus parroquias y preguntar cuándo empieza el catecumenado. A ver, repitan, catecumenado. ¿Qué es el catecumenado? Es el proceso de formación que se da a los adultos no bautizados de tal manera que reciban correctamente el bautismo. En cambio, los niñitos no pasan por el catecumenado. Los niñitos, simplemente, los papás y padrinos reciben una charla y ya se lleva al niñito a la pila bautismal. Pero el adulto tiene que pasar por el catecumenado. Padrecito, ¿y cuánto tiempo? Son algunos meses. Aquí en el santuario lo hacemos en 4 meses, todos los domingos, se dan las charlas, hay una jornada espiritual, participan de la misa. Evidentemente, si no están bautizados, no pueden comulgar, no pueden confesarse, pero se los va formando para que se den cuenta de lo que van a recibir, porque los sacramentos no son trámites burocráticos, los sacramentos comunican la vida de Cristo, hay que valorar los sacramentos, por eso a un adulto se le forma para que sepa lo que va a recibir. Ese proceso se llama catecumenado. ¿Qué otros sacramentos reciben los adultos que se bautizan? En la celebración donde están los catecúmenos, es decir, los adultos no bautizados, reciben el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los 3 sacramentos, ¿de acuerdo? Cuando un adulto no está bautizado, se le prepara. Ese proceso de preparación se llama catecumenado. Y llegado el día, se le bautiza, se le confirma y se le da la comunión. Es decir, 3 sacramentos reciben los catecúmenos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. ¿Se debe esperar a ser adulto para recibir el bautismo? No. Lo correcto es recibir el bautismo de niños. Más aún, pronto, de meses. ¿Cuántas veces les he dicho a los padres de familia, no esperen que a sus hijos les salgan canas para llevarlos a la iglesia? Pronto hay que bautizar a los niños, porque el bautismo borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, cristianos y miembros de la iglesia. Cristo quiere vivir en el corazón de tu hijo. Lleva a tu hijo a Cristo. Pronto, muy pronto. Por eso hay que bautizar lo antes posible a los niños. Lo correcto es recibir el bautismo de niños. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1252. Fíjense lo que nos enseña la Iglesia. Está en el Catecismo, en el número 1252. La Iglesia siempre ha bautizado a los niños. Y si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, Hechos 16:15, Hechos 16:33, Hechos 18:8, Primera de Colosenses 1:16, ahí se dice que recibían el bautismo casas enteras. Y en una casa lo lógico es suponer que había niños. Por lo tanto, podemos decir que en los Hechos de los Apóstoles se nos está indicando de una manera implícita que ya se bautizaba a los niños.
Padrecito, yo voy a esperar que crezca y que pida el bautismo. Voy a esperar que crezca y que él decida. ¿Acaso tú esperas que tu niño crezca para darle comer? ¿Acaso tú esperas que tu niño crezca para darle agua? ¿Acaso tú esperas que tu niño crezca para vestirlo? ¿Acaso tú esperas que tu niño crezca para enseñarle valores? ¿O ya desde pequeñito vas alimentando, vistiendo, aseando, formando a tu hijo? Pues tu hijo necesita alimentarse de Dios. Y así como te preocupas de sus necesidades corporales, preocúpate de sus necesidades espirituales. ¿Qué relación hay entre la fe y el bautismo? El bautismo nos da la fe como semilla que debe crecer. El día de nuestro bautismo hemos recibido la fe, la esperanza y la caridad como semillas que deben crecer. Repito, el día en que fuimos bautizados, y por cierto, no te olvides, celebra el día en que fuiste bautizado, has recibido las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y esas 3 virtudes teologales tienen que crecer. Por eso es importante la presencia de los padres y los padrinos. Los papás, los padrinos, forjan el ambiente donde esas semillitas, la fe, la esperanza y la caridad, van a crecer. El día de nuestro bautismo hemos recibido la fe como una semilla. Esa semilla tiene que crecer. ¿Qué pasa si yo me encuentro con un niño que me dice: padrecito, usted me bautizó? Lo recuerdo, usted me bautizó, tenía la voz fuerte, me volvió sordo, usted me bautizó, padrecito. Pero, padrecito, ¿sabe qué pasa? No he vuelto a la iglesia. Es más, padrecito, no sé rezar el Padre Nuestro. No sé rezar el Ave María. Yo les pregunto a ustedes, ¿de quiénes? ¿De quiénes he dicho? No de quién, ¿de quiénes es la culpa de que ese niño no sepa rezar? De los padres, papá y mamá. De los dos, papá y mamá. Porque el papá, el varón, también tiene que inculcar la fe a sus hijos, no solamente la mamá. ¿Quiénes son los primeros responsables de la evangelización de los niños? El papá y la mamá, los dos. ¿Quiénes son los primeros catequistas de los niños? El papá y la mamá, los dos. ¿Quiénes son los primeros responsables de que el niño tenga valores? Por ejemplo, que sepa lo básico de las normas de cortesía, el papá y la mamá. Y en el plano de la fe, los papás, el papá y la mamá, tienen la gravísima obligación de transmitir su fe a sus hijos. El bautismo es el sacramento de la fe, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde: la fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1253. Fíjense, queridos hermanos, cómo el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1253 nos está diciendo que el bautismo es el sacramento de la fe y que se recibe la fe como una semilla. Y esa semilla tiene que crecer. Y para que la semillita de la fe crezca en el corazón de ese niño, de esa criaturita, están los padres y los padrinos, sobre todo los padres, el papá y la mamá. El papá y la mamá tienen la gravísima obligación de colaborar con Dios para que ese niño bautizado
crezca en la fe, crezca en la esperanza, crezca en la caridad. Padres santos forjan hijos santos. ¿Quién puede bautizar? Tenemos a los ministros ordinarios, el obispo, el presbítero y el diácono. Pero también hay ministro extraordinario en el caso de peligro de muerte. En el caso de peligro de muerte, si un niñito se está muriendo, cualquier persona, aunque no esté bautizada, puede bautizar. Repito, ordinariamente el obispo, el presbítero es el sacerdote y el diácono. Pero si la criaturita se está muriendo y no hay un sacerdote al lado, cualquiera puede bautizar, basta que haga la fórmula trinitaria. Repito, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Quién puede bautizar? Ordinariamente el obispo, los sacerdotes y diáconos. Extraordinariamente, es decir, en caso de peligro de muerte, cualquier persona, aunque no esté bautizada, si hace lo que pide la Iglesia, es decir, si bautiza con fórmula trinitaria, ese bautismo es válido. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1256, son ministros ordinarios del bautismo, el obispo y el presbítero, y en la Iglesia Latina también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar, si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1256. Fíjense, queridos hermanos, ordinariamente bautiza el obispo, el presbítero y el diácono. Son ministros ordinarios, el obispo, el presbítero, o sacerdote, o padrecito, o curita, y el diácono. Extraordinariamente, si una criaturita se está muriendo, cualquiera, aunque sea ateo, agnóstico, testigo de Jehová, mormón, puede bautizar si bautiza con fórmula trinitaria. Es decir, si bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia enseña esto porque la Iglesia quiere que todos se salven. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad de que cualquiera pueda bautizar en caso de peligro de muerte, porque la Iglesia quiere que todos reciban el bautismo. El bautismo es el camino ordinario de salvación. En caso de necesidad, toda persona puede bautizar con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia y que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1284. Por lo tanto, queridos hermanos, que quede claro que ordinariamente bautiza el obispo, el sacerdote y el diácono, ordinariamente. Pero en caso de peligro de muerte, cualquiera puede bautizar echando 3 veces agua en la cabeza de la criaturita o de la persona adulta no bautizada, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario recibir el bautismo? Es el camino ordinario para la salvación. Nosotros conocemos este camino porque Jesús nos lo ha enseñado. Jesús dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ha dicho: el que crea y se bautice se salvará. ¿Que hay otros caminos? Por supuesto, pero eso solo Dios lo sabe. Nosotros los católicos conocemos el camino ordinario. Y ese camino ordinario se inicia con el bautismo. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación
en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1257. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 al 20. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho, el que crea y se bautice se salvará. Marcos 16, 16. Jesús dice la verdad. Jesús habla del bautismo como camino ordinario de salvación. Padrecito, ¿y qué pasa con aquellos que viven en esas tribus donde no ha llegado la humanidad? ¿Qué pasa? ¿Se van a ir al infierno? No. Eso es trabajo de Dios. Dios tiene otros caminos que no son los caminos ordinarios que nosotros conocemos. Lo que está claro es que si hay salvación es por Jesucristo. Si esas personas que viven en tribus donde no ha llegado la civilización se salvan, es por Cristo. Todo el que se salva es por Cristo. Y la gracia de Cristo llega a todos los hombres, pero el camino ordinario es el bautismo, para encontrarse con Cristo. El primer encuentro con Cristo es a través del bautismo. Que el Señor tiene otros caminos, por supuesto, pero nosotros no lo conocemos. No conocemos esos caminos. Conocemos lo ordinario. Y debemos valorar lo que conocemos, lo que tenemos. El católico tiene que agradecer de que forma parte de la única iglesia que fundó Cristo. Y tiene que acudir a los sacramentos, que son los medios ordinarios por donde viene la gracia de Cristo. La iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor, de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1257. Esto es muy importante. El medio ordinario para ir al cielo empieza con el bautismo. En el bautismo hemos recibido el boleto para el cielo. El primer encuentro con Jesús es el que se da a través del sacramento del bautismo. Pero Dios no está atado a sus sacramentos. Dios tiene otros caminos para llevar a los hombres al cielo, y esos caminos son caminos extraordinarios que nosotros no los conocemos, pero sí debemos afirmar que si hay salvación es por Cristo. Eso que quede claro. El único camino es Cristo. No hay otro camino, Cristo. Y lo ordinario para entrar en ese camino es recibir en primer lugar el bautismo. ¿Qué podemos decir sobre los niños que mueren sin recibir el bautismo? La Iglesia los confía a la misericordia de Dios. El amor de Jesús por los niños nos lleva a confiar en su salvación. La Iglesia nunca ha enseñado como dogma el limbo, ¿de acuerdo? Repito, la Iglesia nunca ha enseñado como dogma de fe la existencia del limbo. ¿Qué nos dice la Iglesia sobre aquellos niños que murieron sin recibir el bautismo? ¿Los confiamos a la misericordia de Dios? Dios abrirá camino de salvación para ellos, y el amor de Jesús por los niños nos lleva a confiar en su salvación. Punto. No podemos decir más. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños,
que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1261. Queridos hermanos, ¿qué podemos decir con relación a los niños que murieron sin recibir el bautismo? Lean el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1261. La Iglesia los confía a la infinita misericordia de Dios. Y la Iglesia contempla el amor de Jesús por los niños. Jesús ha dicho, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Por lo tanto, confiamos en la salvación de esos niños. Al mismo tiempo, no sabemos qué caminos ha abierto el Señor para llevarse a esos niños al cielo porque han muerto con pecado original. Pero, por otro lado, dice el Catecismo, padres de familia, bauticen pronto a sus hijos. Bauticen pronto a sus hijos, que es el camino ordinario para ir al cielo. Bauticen pronto a sus hijos. Tenemos que practicar la fe. No podemos ser de esos católicos que solo van a la iglesia para que les echen agua, es decir, para recibir el bautismo, para que les echen arroz, es decir, cuando se casan, si es que se casan por la iglesia, y finalmente para que les echen tierra porque los traen ya en el féretro, en la misa de cuerpo presente. Tenemos que practicar la fe. Y padres practicantes lo primero que hacen es llevar a sus hijos a la pila bautismal. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la Iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1283. Debemos orar por aquellos niños que han muerto sin recibir el bautismo, pedir que el Señor los acoja en su reino. Tenemos que orar por ellos y punto. Y confiar en la misericordia de Dios. Queridos hermanos, hay un error gravísimo que desgraciadamente algunas personas promueven y que es una herejía y que consiste en bautizar a los niños muertos o a los niños abortados. Eso es una herejía. No se puede administrar ningún sacramento a un muerto. ¿De acuerdo? Entonces, eso no es correcto. Padrecito, es que me dijeron que bautice a mi niñito porque yo tuve un aborto, ya me he confesado, pero me han dicho que tengo que bautizar a ese niño que yo aborté. No, eso es una herejía. Lo que tienes que hacer es orar por tu hijito. Ya te has confesado, bendito sea Dios, ten paz en tu corazón, repara. Lo mejor para reparar es practicar las obras de misericordia, ser una persona provida ahora, has apostolado a favor de la vida y pídele a Jesús que acoja a tu niñito en el cielo, punto. ¿Qué perdona el bautismo? El pecado original. Pero también, si hay otros pecados, esos pecados son perdonados, como es el caso de adultos. Si se trata de una criaturita de 1 mes, 2 meses, está claro que no tiene pecados personales, todavía no tiene uso de razón, entonces el bautismo le perdona el pecado original. Pero si es una persona adulta de 30, 40, 50 años, no solamente tiene el pecado original, tiene los pecados personales. Entonces el bautismo purifica todo. ¿De acuerdo? El bautismo purifica todo. El bautismo perdona el pecado original y el bautismo además perdona los pecados personales si es que los hay, como es el caso de adultos. Ya hemos hablado
al inicio de la clase prácticamente lo hemos explicado, que las personas adultas que no están bautizadas tienen que acercarse a sus parroquias y preguntar por el catecumenado. Ya hemos explicado eso. Ya lo hemos explicado además con citas del catecismo. El catecumenado es un proceso de formación para aquellos adultos no bautizados. Se les prepara durante unos meses y reciben el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado. La más grave de las cuales es la separación de Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1263. Entonces, ¿qué pecados se borran con el bautismo? En primer lugar, el pecado original. Y si hay pecados personales, también se borran los pecados personales. El bautismo es una purificación total. ¿Cómo se expresa lo que pasa en nosotros por el bautismo? Nos volvemos nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué pasa cuando una persona recibe el bautismo? Se vuelve una nueva criatura en Cristo. Vuelve a nacer. Hay que nacer del agua y del Espíritu. El día en que recibimos el bautismo, hemos vuelto a nacer. Por eso hay que celebrar el aniversario de nuestro bautismo. Está bien que celebres tu cumpleaños. Está bien que te canten el Happy Birthday, que vengan payasos, que tengas tu piñata. Está bien, celebramos el don de la vida. Pero celebra con más gozo y alegría el día en que recibiste la vida sobrenatural. Ese día has comenzado a ser una nueva criatura en Cristo. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Un hijo adoptivo de Dios. Gálatas 4:5-7. Que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4, miembro de Cristo, primera de Corintios 6:15, coheredero con él, Romanos 8:17, y templo del Espíritu Santo, primera de Corintios 6:19. Todo esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1265. Queridos hermanos, el bautismo nos hace nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Eres un hijo adoptivo de Dios, participas de la naturaleza divina, es decir, de la vida divina. Eres miembro de Cristo, eres coheredero con Cristo, es decir, se te da el cielo como herencia. Comienzas a ser templo del Espíritu Santo. Qué importante es, queridos hermanos, valorar el bautismo. El bautismo es el primer encuentro con Cristo. Por eso un adulto no bautizado no puede confesarse. Padrecito, no estoy bautizado, quiero confesarme. No puedes confesarte. Tienes que recibir bautismo. Si no hay bautismo, no hay nada. Lo primero es el bautismo, ser cristiano. Valoremos el sacramento del bautismo. ¿A qué nos incorpora el bautismo? A la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos incorporados a la Iglesia gracias al bautismo. Y la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. El bautismo incorpora a la Iglesia
De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la Nueva Alianza que trasciende todos los límites naturales, humanos, de las naciones, las culturas, las razas y los sexos. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Primera de Corintios 12:13, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1267. Nosotros nos hemos incorporado a la Iglesia gracias al bautismo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué significa cuerpo místico de Cristo? Cuerpo misterioso de Cristo. Todo bautizado se ha incorporado al cuerpo de Cristo, es decir, a la Iglesia. Por eso tenemos que practicar nuestra fe en la comunidad ungida por el Espíritu Santo, donde nos encontramos con Cristo. Esa comunidad ungida por el Espíritu Santo, donde nos encontramos con Cristo, es la Iglesia, la familia de Dios. ¿Qué podemos decir de todos los bautizados? Son verdaderos cristianos. La Iglesia considera a los cristianos no católicos como hermanos. Esto es importante. Los hermanos evangélicos son hermanos y hay que tratarlos como hermanos. Al mismo tiempo hay que explicarles nuestra fe católica. Tenemos que explicarles, por ejemplo, que María Santísima es la Madre de Dios y es nuestra Madre, porque la Virgen es nuestra Madre, hay que decirlo con claridad. Lamentablemente, los hermanos evangélicos esto no lo tienen claro, pero son hermanos. Y la Iglesia no quiere que estemos peleándonos. Al mismo tiempo, hay que, repito, enseñarles la verdad. Jesús instituyó una sola iglesia, la Iglesia Católica. Y aquellos cristianos no católicos son nuestros hermanos, los evangélicos, los ortodoxos, las diferentes comunidades evangélicas, luteranos, anglicanos, presbiteranos, bautistas. Nosotros, como católicos, estamos llamados a mostrar con nuestra vida la verdad sobre Cristo. Mostremos con nuestra vida la verdad sobre Cristo. Demos testimonio de Cristo a aquellos hermanos que no son católicos, pero son cristianos. Y por cierto, nosotros somos cristianos católicos. Repito, nosotros somos cristianos católicos. No es correcto que te diga un hermano evangélico, tú eres católico, yo soy cristiano. Tú tienes que decirle bonito, sin pelearte, con calma y paz. Hermano, yo soy cristiano católico. San Paciano decía, mi nombre es ser cristiano, mi apellido es ser católico. Así que ya sabes, le tienes que decir a ese hermano evangélico, chocherita, ubícate, mi nombre es ser cristiano, mi apellido es ser católico. El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, e incluso con los que están todavía aún fuera de esa comunión plena con la Iglesia Católica, es decir, con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo y han recibido válidamente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honra con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos del Señor. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1271. ¿Qué nos está diciendo este número? Que los bautizados correctamente, pero no en la Iglesia Católica, son nuestros hermanos. Por ejemplo, los evangélicos. Los evangélicos han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son nuestros hermanos, pero no estamos en plena comunión con ellos, sino una comunión parcial. Y qué importante es explicarles nuestra fe católica
Y para ello hay que formarnos. Por eso yo felicito a aquellos que leen el catecismo, estudian el catecismo, porque se están formando. Y no te olvides que la mejor prédica es tu propia vida. Es tu propia vida. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de sello se recibe en el bautismo? Un sello indeleble, nunca se borra. Es el carácter bautismal. ¿Qué sello se recibe en el bautismo? Un sello indeleble, ya no se borra. Por eso el bautismo se recibe una sola vez en la vida. ¿Qué sacramento se recibe una sola vez en la vida? La primera persona que escriba le voy a regalar un librito. ¿Qué sacramento se recibe una sola vez en la vida? Vamos a contar hasta 10. Repito, ¿qué sacramento se recibe una sola vez en la vida? Esos sacramentos que se reciben una sola vez en la vida son aquellos que traen un sello indeleble. ¿Qué sacramentos se reciben una sola vez en la vida? Están escribiendo el bautismo. No solamente es el bautismo. No solamente es el bautismo. No solamente es el bautismo. Bautismo y orden sacerdotal. Falta. Bautismo, confirmación y matrimonio. No. Bautismo, confirmación, falta. Muy bien, Sergio Jesús Guapaya Galvez. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Repito, bautismo, confirmación y orden sacerdotal se reciben una sola vez en la vida. El matrimonio no, porque un viudo o una viuda puede volver a casarse por la iglesia, ya que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. El matrimonio se disuelve con la muerte de uno de los cónyuges, ¿ya? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal traen un sello indeleble. Por eso estos 3 sacramentos imprimen carácter, así se llama, imprimen carácter. Es decir, el carácter es un sello indeleble, ya no se borra, ya no se borra. El matrimonio no imprime carácter. Dicen las malas lenguas que te malogra el carácter. Por lo tanto, ¿qué sacramentos se reciben una sola vez en la vida? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Punto. ¿Han puesto algunos primera comunión? No. Primera comunión es la Eucaristía, y la Eucaristía la puedes recibir siempre que estés en gracia de Dios. Incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, carácter en griego, de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. Repito, el bautismo no puede ser reiterado. Se recibe el bautismo una sola vez en la vida. Se recibe la confirmación una sola vez en la vida. Se recibe el orden sacerdotal una sola vez en la vida. Hay 3 sacramentos que imprimen carácter. En esos 3 sacramentos estamos hablando de sellos indelebles. Yo soy sacerdote para siempre. Si tú estás confirmado para siempre. Si estás bautizado para siempre. Vamos a hacer la síntesis de la clase de hoy. Toda persona humana no bautizada debe recibir el bautismo. No se bautiza animales, se bendice a los animalitos. Toda persona humana no bautizada debe recibir el bautismo. El ministro ordinario es el ministro sagrado, es decir, obispo, presbítero, diácono. En caso de peligro de muerte, cualquiera puede bautizar, incluso un ateo o un agnóstico, con tal que use la fórmula trinitaria. A los niños que murieron no bautizados los confiamos a la misericordia de Dios.
Están preguntando, veo aquí en los comentarios, sobre el caso de una criaturita que lamentablemente murió, y que parece que la bautizaron cuando ya estaba la criatura muerta. Nosotros tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Y es bueno que los padres hagan el bautismo de deseo. El bautismo de deseo. Es decir, cuando una mamá da a luz, debe tener siempre ese deseo de que pronto su hijito reciba el bautismo. Eso se llama bautismo de deseo. Y si desgraciadamente la criaturita muere antes de recibir el bautismo, que ya estaba previsto porque había un deseo, ese bautismo de deseo también cumple una función, el bautismo de deseo. Entonces, no nos compliquemos la vida, ¿de acuerdo? Porque estas cosas pueden quitar la paz. De pensar, se murió el niñito, estaba ya prevista la fecha de bautismo. Si tú deseabas que esa criaturita recibiera el bautismo, ya ese bautismo de deseo vale. Eso enseña la iglesia también. Otra cosa es la irresponsabilidad de los padres de familia. Repito, irresponsabilidad, voy a ser bien claro, porque no se preocupan de la salvación de sus hijos. Una cosa es el papá y la mamá que tienen el deseo de bautizar a su hijito y lamentablemente el niñito fallece. Hay un deseo que Dios considera. Y otra cosa es papá y mamá que nunca se preocupan de hablar de Dios a sus hijos y que los han dejado que crezcan sin bautismo. Hay mucha diferencia. Entonces, tenemos, queridos padres de familia, que preocuparnos por transmitir la fe. Y ya he dicho, no se bautizan niños abortados, no se bautizan niños muertos. El bautismo se recibe cuando uno está vivo. Ya les he dicho lo que enseña el catecismo. ¿Qué debemos hacer por aquellos niños que han muerto sin recibir bautismo? Confiarlos en la infinita misericordia de Dios, rezar por su salvación, punto. Se acabó. Se acabó. Y santa paz. No estemos haciendo cosas raras. Santa paz. Vamos a hacer la oración, pero antes la tarea que siempre les dejo, buscar estas citas. 1 Timoteo 2:4, Marcos 10:14, Marcos 16:16, Juan 3:5, 2 Corintios 5:17, Romanos 8:29. Repito, busquen estas citas, 1 Timoteo 2:4, Marcos 10:14, Marcos 16:16, Juan 3:5, 2 Corintios 5:17, Romanos 8:29. Están preguntando sobre evangélicos que luego quieren ser católicos. Si un evangélico ha recibido el bautismo con fórmula trinitaria, ya ese bautismo vale. Ya la Iglesia Católica no lo repite. ¿De acuerdo? Si un evangélico ha recibido en su comunidad el bautismo con fórmula trinitaria, Anacleto, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo vale. Entonces tiene que informar al sacerdote para que haga su admisión, su incorporación a la Iglesia Católica, y simplemente, pues, lo que se hace es prepararle para la primera comunión, enseñarle el catecismo, enseñarle la doctrina católica, pero ya no se repite el bautismo. Vamos a hacer la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu Iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio, en su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante.
Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Hoy hemos hablado del bautismo. El próximo sábado ya hablamos de la confirmación. Que quede claro, ¿quién debe recibir el bautismo? Una persona humana no bautizada. Yo no bautizo gatos, perros, culebras, lagartos. El bautismo lo recibe una persona humana no bautizada. ¿Quién puede bautizar? Ordinariamente, el obispo, el sacerdote, el diácono. Extraordinariamente, cualquiera, aunque no esté bautizado, con tal que haga la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer por los niños que murieron y no fueron bautizados? Confiarlos a la infinita misericordia de Dios, rezar por ellos, ofrecer la misa, por ejemplo. Dios es misericordioso, dice el catecismo, y Jesús ama a los niños. Confiemos en el amor de Jesús por los niños, pero no se bautiza a los niños muertos, porque ya están muertos. El bautismo no es para los muertos. ¿Qué pasa en el bautismo? Somos una nueva creación, una nueva criatura en Cristo, 2 Corintios 5:17. Nos incorporamos a la iglesia, cuerpo de Cristo. Y por eso hay que tratar como hermanos a los evangélicos, por ejemplo, pero darles testimonio y enseñarles nuestra verdad, mostrarles que todo lo que enseña la iglesia está en la Biblia. Por eso hay que formarse. Muy bien, pues, gracias por todo. Rezo por ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Ánimo en Jesús, José y María! Bendiciones para todos.